Hola, ¿cómo están? Este es un video en donde voy a explicar qué es lo que esperamos que presenten en la defensa de duplas. Eh, Hace poquito subí la guía número 7, la séptima guía de expresión creativa. Ahí tienen un montón de información, infografías, recursos y demás para poder armar justamente esa presentación y voy a traer, voy a recordar algunas de las cosas que aparecen en la guía número 4 de motivación porque van a estar relacionadas con el contenido de lo que nosotros les vamos a pedir en la presentación de las duplas. La presentación de las duplas tiene una duración de 5 minutos. La idea es que cuenten, ahora les vamos a decir cómo, pero la idea es que cuenten toda la experiencia que atravesaron trabajando en duplas, puntualmente en el trabajo de aplicación de las técnicas para poder llegar a una definición del problema, que puede ser que hayan llegado a una definición del problema, puede ser que todavía no, o que tengan distintas opciones, pero nosotros con el paso de las clases y con las actividades que vimos y con los temas que hay también en la guía, tienen como suficiente información como para poder hacer una muy buena presentación. Voy a describir algunos de los elementos que tiene la séptima guía eh, para que ustedes puedan tener o tomar como referencia. Bueno, acá puse una infografía que no es mía, acá está la persona que la hizo sobre feedback. Me pareció interesante porque hay algunas actividades en donde les propone que le den feedback a su dupla. Está bueno. Y acá hay distintas como metodologías para dar feedback. Esto lo pueden hacer al momento de hacer las actividades de la guía. No es imprescindible para la defensa oral, pero está bueno por ahí porque pueden salir algunas reflexiones. Cuando uno tiene que dar feedback se tiene que poner a pensar y a reflexionar qué cosas estuvieron bien, qué cosas cambiarían y demás. Así que por ahí pueden tomar esta actividad de feedback que más adelante está en la guía como un insumo para armar la defensa de la dupla, pero no es obligatorio. Acá les incluí algunas, digamos, tips o recomendaciones para perder el miedo a hablar en público. Hay gente que por ahí está totalmente acostumbrada a hacer presentaciones y les es muy natural. Hay otras que por ahí son más introvertidos o no tienen experiencia en hacer presentaciones, entonces les vendría bien leerse esta infografía. Acá hay un tema súper interesante y uno de los más difíciles, creo, de toda la materia, que es la creatividad improvisada. Nosotros vamos a trabajar en alguna clase con este tipo de cuestiones, más que nada para practicar, porque la creatividad improvisada requiere mucha práctica, pero es un tema que está bueno esté junto con el tema de la expresión creativa. También no es obligatorio, pero pueden leerlo para poder tener un instrumento más para poder hacer la defensa de la dupla. El pitch elevator, o el elevator pitch, mejor dicho, siempre lo digo al revés, que es una manera de comunicar una idea de forma efectiva y muy breve. Ustedes van a tener el desafío de comunicar todo lo que estuvieron haciendo hasta ahora en 5 minutos. Cuanto más corta es la charla, cuanto más corta es la presentación, más difícil es elegir qué cosas decir, cómo decirlas para que entre todo y para que realmente se vea plasmado el valor de todo el trabajo que estuvieron haciendo hasta el momento. Entonces esto sí está bueno, se los recomiendo que lo lean para poder entender y sobre todo, por ejemplo, el perfil que le van a dar, si le van a dar un perfil comercial en función del problema que ustedes tengan, si le van a hablar a inversores, si le van a hablar a un potencial socio, a quién le van a hablar, desde qué lado. Bueno, acá hay 4 clases, digamos, o tipos de elevator pitch clásicos. Y este es un paso a paso para armarlo. Ustedes no van a hacer un elevator pitch, pero como es breve la comunicación que van a hacer en la defensa de duplas, se parece bastante, así que está bueno que lo lean como para tener una referencia, porque es importante, sobre todo en los tips y en las cosas que hay que evitar,
sirve para este tipo de comunicaciones o por cualquier tipo de comunicación, ¿no? Entonces, comunicación breve como van a hacer ustedes en la defensa. Así que les dejo esas infografías para que las lean y puedan aprovechar esto de ser claro, concreto, usar un lenguaje simple y natural, bueno, practicar con alguien, todos estos consejos les van a servir para el trabajo, para preparar la defensa en dupla. El modelo de Fogg es un modelo que está basado en lo que se llama las tecnologías de la persuasión. Es justamente para cuando ustedes en una comunicación quieren hacer algún llamado a la acción y esperan que la otra persona que los escucha haga algo. En el caso de ustedes en la defensa oral, lo que van a pretender es que nosotros los profes, que los que estamos escuchando, puedan entender y apreciar el valor de todo su trabajo y el esfuerzo que hicieron y las reflexiones y resultados que obtuvieron de aplicar las técnicas que vimos a su problema. Entonces ese sería como el objetivo que buscan en su presentación. Bueno, pueden orientarse también con este modelo que está súper resumido, pero que tiene algunos puntos clave para poder justamente optimizar la comunicación en ese sentido. Acá tienen las actividades típicas de la guía y los recursos. Véanse los recursos porque por ahí les van a dar algunas herramientas para poder armar su dupla. Véanse los primeros 2 minutos de este pitch en 2 minutos. El secreto de una buena charla TED, aunque no vaya a ser el formato que ustedes van a trabajar, véanlo. Cómo perder el miedo a hablar en público, cómo parecer inteligente en la charla TED. Es una charla muy divertida, son 6 minutos, véanla. Ahí acaban a entender algunas cuestiones de forma en la comunicación de una manera muy graciosa y muy interesante. Entonces, bueno, les recomiendo que como siempre que vean los recursos. Ahora, todo muy lindo. Esta guía de expresión creativa les da pauta justamente para armar todo lo que refiere a la forma de comunicar, al lenguaje que van a usar, cómo estructurar la charla, qué recomendaciones tienen que tener, cómo hablar en público, cómo expresarse de manera creativa. Son total y absolutamente libres de tener un soporte visual clásico como un PowerPoint, un Google Slide, un Canvas, un Prezi, o pueden utilizar videos, o pueden utilizar cualquier recurso interesante que aumente la efectividad en lo que ustedes quieren comunicar. Siéntanse absolutamente libres de esos. Ahora, ¿qué es lo que perdón, qué es lo que queremos que cuenten? Lo que queremos que cuenten es todas las cosas que nosotros los profes no pudimos ver y no pudimos evaluar cuando ustedes trabajaron en duplas. Tanto sea en clase aplicando alguna técnica o sea en sus casas trabajando fuera del horario de la clase. Entonces, ¿qué es lo que queremos que ustedes cuenten? Bueno, justamente una es qué técnicas aplicaron, por qué aplicaron tal técnica y no otra, si aplicaron todas las técnicas, si utilizaron algún criterio para aplicar una técnica, cuáles fueron los resultados de esa técnica, qué cosas aprendieron. Lo que queremos evitar a toda costa es que nos describan teóricamente y empiecen a presentar como, por ejemplo, decir, bueno, la técnica de 6 sombreros, el método de 6 sombreros es un método inventado por De Bono en donde el sombrero rojo... No, la teoría, no hace falta repetir teoría de esa metodología, ni de cualquier técnica, ni cualquier herramienta. Simplemente lo que queremos es entender cómo utilizaron ustedes esas herramientas, qué conclusiones sacaron y poder evidenciar todo el trabajo que ustedes hicieron y mostrarnos qué les pasó en la aplicación de esas técnicas y todo ese trabajo. Entonces, para orientarlos un poquito y entender qué es de todo lo que buscamos que cuenten, hay algo muy interesante. Bueno, la idea es que ustedes hayan podido hacer observaciones o entrevistas con alguna de las personas destinatarias de su problema, o sea, aquellas personas que tienen el problema, y hayan podido hacer alguna observación o entrevista y ordenado de alguna de estas maneras. Los que no hayan podido y no puedan por una cuestión de tiempo, pueden suplantar esa observación o esa entrevista utilizando inteligencia artificial.
digamos, le pueden escribir un prompt a cualquier lenguaje grande de modelo, ChatGPT, Gemini, Anthropic, etcétera, y decirle, quiero que te tomes el rol de una persona que está en esta situación, que tiene este problema, y le ponen todo el contexto propio de las personas que tienen el problema que ustedes van a solucionar, que sea una persona muy atenta, muy sensible a todos los problemas de ese contexto, y que le van a hacer una serie de preguntas para poder justamente construir un mapa de empatía. Entonces, cuando ustedes le hagan esas preguntas, la inteligencia artificial va a responder como si fuera una persona, entonces pueden utilizar justamente para poder entender cómo con esas respuestas completar el mapa de empatía y tener una visión justamente centrada en la persona. En el caso de usar la inteligencia artificial están simulando lo que piensa una persona, pero a efectos de usar la herramienta es lo mismo. Entonces, tener en claro, más allá de que completen todo el mapa o destaquen alguno de los conceptos del mapa, sí tener en claro quién es la persona a la que ustedes van a ayudar es clave, porque estamos haciendo un diseño de problemas centrado en las personas. Esto de evolución de las notas es una muy buena guía para reflexionar respecto de las cosas que aprendieron, los temas que surgieron, qué descubrimientos o conceptos que se dieron cuenta así como muy repentinamente o aparecieron en el proceso de aplicar técnicas. Digan, no, yo pensé que no venía por acá y al final pensamos que íbamos a atacar el tema y nos dimos cuenta porque cuando presentamos tal cosa, o cuando usamos la técnica de tal otra, o cuando charlé con mi dupla de tal otra, nos surgió esto y a partir de ahí entendimos el problema desde este enfoque, o cuando usamos sombreros pasó esto, cuando usamos foco pasó esto, o alguien me hizo una pregunta en preguntas sin respuestas que hizo ir por este camino y descubrimos tal cosa, ¿no? Los insights son los descubrimientos, las cosas que nos fuimos dando cuenta a medida que fuimos trabajando en el problema. Alguna pregunta que nosotros utilizamos como podríamos para hacer una definición abierta. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del cómo podríamos también habíamos hablado del quién necesita qué para describir o definir el problema o intentar hacer una primera definición del problema a través de una pregunta abierta para que el problema sea abierto y tener maneras flexibles de explorar ese problema? Y alguna idea que hayan tenido respecto de, no sé, del enfoque, de la definición o hasta una posible solución, aunque no queremos que se concentren en las soluciones. Esto está claro, pero puede haber surgido. Obviamente es muy natural que piensen en una solución. Entonces, esta infografía de evolución de tus notas está bueno que la tengan como una referencia a ver si les pasó, si recorrieron este camino o no, y por qué sí y por qué no. Ese tipo de reflexiones también son valiosas. Y esto, ¿no? Otra vez, otra manera de explicar o describir quiénes son las personas que tienen el problema, ¿no? El user persona o el perfil de persona genérica es un perfil de una persona promedio, o pueden ser, también podrían llegar a usar, si ustedes descubrieron usuarios extremos, en el sentido están en los extremos opuestos, un usuario que tiene unas ciertas características específicas y el usuario que tiene todo lo contrario. Podrían hacer esos dos perfiles de usuarios extremos, o encontrar un usuario promedio, ¿sí? El típico usuario de nuestro problema o el típico destinatario de nuestro problema tiene este perfil. Y bueno, entender de toda esta forma de armar el perfil, cuáles de todas estas características tiene sentido describir según el problema y cuáles no. No hace falta que sean exactamente estas mismas cosas. Por ahí, qué sé yo, el sexo de la persona es indiferente o la edad es indiferente, depende del tipo de problemas que tengan. Entonces, construir un perfil del usuario promedio o el destinatario promedio o el cliente promedio, depende de lo que estén haciendo, está bueno para, digamos, complementar ese mapa de empatía o algunos aspectos que ustedes consideren importantes de ese mapa de empatía, para justamente decir, bueno, las personas a las que nosotros vamos a ayudar tienen este perfil, tienen estos problemas, sienten estas cosas, dicen estas cosas, perciben estas cosas, ven el mundo de esta manera. Entonces, empatizar realmente con la persona
para poder hacer un diseño centrado en la persona es vital. Entonces, de todas las cosas que cuenten, de toda esa cocina, reflexiones y criterios que utilizaron, por qué sí, por qué no y qué resultados obtuvieron, debe haber en alguna de los momentos de la defensa de la dupla la explicación de a quiénes están ayudando y quiénes son esas personas, describiendo en función del problema las cosas que ustedes piensen que son más relevantes. Y en algún momento o en toda la presentación, eso lo definen ustedes, la idea es que cuenten una historia. Es decir, podrían ustedes contar de manera como una historia todas las cosas que fueron haciendo, las reflexiones, la cocina, el uso de técnicas y quiénes son las personas a las que van a ayudar, todo como si fuera una historia, como si fuera un cuento muy narrado. O pueden describir al usuario estadístico o promedio o al cliente que ustedes el más representativo a través de una historia. Acá en el caso de la infografía les dan ejemplo tipo antes y después, entonces ustedes podrían describir la persona a través de comparar antes de que ustedes implementen o propongan una solución, qué era lo que pasaba, qué problemas tenía, qué decía, de qué se quejaba, por qué no podía salir de esa situación, y luego de implementar una solución, qué cosas viviría esa persona o cambiaría esa persona o mejoraría esa persona. Pueden hacerlo así muy directo como está explicado acá en la infografía, o pueden tomar la idea de contar algo a través de una historia para toda la presentación o para una parte de la presentación. Como ven, es algo muy flexible, muy abierto, para que ustedes también digan, bueno, yo creo que el valor de nuestro trabajo se va a ver más evidenciado si contamos esto, esto y esto y de esta manera, o si contamos las cosas que aprendimos después de haber hecho las técnicas, o si contamos cómo nos dimos cuenta, cuáles son los criterios que tenemos que usar para saber si esta técnica la podemos usar o no, o cómo llegamos a construir ese perfil de nuestro cliente o de nuestro usuario, ese tipo de cosas, todas las cosas que nosotros no pudimos ver en ese proceso de que ustedes empezaron a utilizar las técnicas o se pusieron a pensar, o algunos por ahí hasta pudieron observar o entrevistar a alguien, ya sea simulado con la inteligencia artificial o hecho una entrevista o una observación real a la persona. Bueno, toda aquella cosa que muestre su compromiso con el problema, con el trabajo, y que se tomaron en serio, más allá de todo lo que podemos hacer ameno la clase y hacer bromas y demás para poder aprender de una manera relajada y cordial y psicológicamente segura, digamos, mostrar la parte de cómo se fueron tomando estas herramientas de manera seria para poder llegar a un entendimiento de un problema que es un acercamiento totalmente distinto al acercamiento que ustedes están acostumbrados, que es un acercamiento de variables, de datos, un acercamiento más frío, donde no hay personas, solo hay procesos, hay variables, hay incógnitas. Bueno, acá hay un acercamiento al problema mucho más humano, mucho más entendiendo a una persona, tratar de ponerse en su lugar, de comprenderla, de entender su historia y de empezar no solamente a usar mecánicamente las herramientas y técnicas, sino a construir criterios y obtener reflexiones y aprendizajes en el uso y aplicación de esas herramientas. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda me preguntan por el grupo de WhatsApp. Nos vemos pronto.